Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, le damos la más cordial bienvenida este jueves 10 de diciembre del año 2020 en nuestra plática de café con el tema rezago, trastorno o crisis, que va a ser impartido por la licenciada en Educación Diana Dávila Patiño. La licenciada Diana Dávila es licenciada en Ciencias de Educación, diplomado en Neuropedagogía y Neurociencias Aplicadas, directora fundadora de la Asociación Mexicana en Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano, consultora, profesora y asesora en Educación Especial, coordinadora del CICAP, Apoyo Psicoeducativo de la Ciudad de México, y rector de la Asociación Mexicana en Ciencias de Educación y Desarrollo Humano. Adelante, licenciada Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Que muy bien. Si podemos apagar la cámara y el micrófono, se los voy a agradecer. ¿Cómo están? Miren, el día de hoy este tema es más que nada de cuestión de reflexión. Debido al post-COVID, podríamos decir que es un post-COVID, lo cual nos lleva a esta parte de reflexionar en un cierre de ciclo que estamos a punto de terminar el 2020, que muchos dicen, el 2020 yo no lo cuento. Claro que sí se cuenta, el tiempo es intangible, pero es tangible para nosotros desde un momento que nos genera algún cambio, un cambio interno, un cambio, puede ser un cambio interno, un cambio externo, un cambio general, ¿sí? Entonces, me gustaría comenzar, ahora sí les voy a pedir a todos que prendan su cámara y su micrófono para tener esta charla tal cual es una charla de café con esta parte reflexiva. Me gustaría comenzar contigo, Lalo. Yo recuerdo que empezaste esta serie de sesiones en marzo con Médicos Unidos, que prestamos la asociación, la plataforma y nos las hackearon, ¿no? Que íbamos a dar un tema de vacunación, no sé si lo recuerdes. Y pues en el transcurso de este tiempo, pues hemos visto cómo ha ido avanzando el proyecto. Entonces ahí podríamos decir que de una crisis sacó algo bueno, sacan proyectos. No siempre nos vamos a quedar en el trastorno, en el rezago o en la crisis. Podemos decir que a veces el rezago es un retraso o un aplazamiento. ¿Por qué generalmente se darán esos aplazamientos o ese retraso? Pues pueden ser muchas circunstancias, desde la perspectiva en la cual yo me tenga. Si es si me tengo en buen autoconcepto, si me tengo en buena autoimagen, si me tengo en buena autoestima. ¿Qué tan aquí es la cuestión de qué estima me tengo yo? Y vamos a hablar del yo como algo universal, porque un yo se convierte en un nosotros y Eduardo es uno de ellos que ha compartido también con Médicos Unidos. Entonces, para mí el dar este tema es como cerrar mi año 2020 que realmente no fue malo, fue bueno y he aprendido muchas cosas. Ahora, para las cuestiones de papás o mamás, aquí tenemos un pediatra que se dedica en el ámbito de clinasma, de la cuestión de asmática. ¿Cuántos de ahorita con la pandemia dijimos, pues voy a ver mis puntos débiles, ¿no? La pandemia viene a mover estos puntos débiles y a veces decimos, no, pues es que me da miedo salir. Recuerden que el miedo es como una nube negra que no nos deja ver más allá de nosotros mismos y nos va a confrontar con nuestras realidades. Al menos creo que el ser humano
tiene miedo a tomar su nueva realidad. Como dicen, la nueva normalidad. La nueva normalidad es solamente un cambio de reglas. Y a veces el humano dice, las normas o las reglas se pueden quebrantar. Sí, se pueden quebrantar, pero cambiándolas por otras. Entonces eso es lo que está pasando. Nos están cambiando estamos cambiando las reglas de el juego, ¿no? Lo cual nos va a generar, esta plática la tuve yo desde perspectiva neurológica hace unos meses con la doctora Claudia Flores Flores, neuropediatra, porque muchos decían, no, pues es que mi hijo ya tiene un trastorno aquí, ya tiene un trastorno o quién sabe qué sea, porque el niño se está comportando mal. Aquí la pregunta es, ¿realmente conoces a tus hijos? Como si yo te preguntara, ¿te conoces a ti mismo? Muchos diríamos, no. Me conozco, sí, en mi aspecto laboral, en mi casa, pero ahorita la nueva normalidad es que todos ahorita estas circunstancias nos sacudieron y nos hacen cambiar. Entonces, ¿qué nos va a generar? Una crisis que me conflictúe en quién soy yo, para qué estoy aquí, por qué estoy aquí. Bueno, muchas veces cuando empiezan esas sacudidas es acudir con los especialistas que hayan estudiado, no un coaching, un especialista que haya estudiado, que haya tenido criterio bajo mucho tiempo. Entonces, la experiencia, yo veo al doctor Eduardo Lara con mucha experiencia y creo que a partir de su experiencia, de su recorrido, su recorrer en estas situaciones es lo que hace generar un cambio generalizado, el cual pues a lo mejor en muchos dice, bueno, se le disparó un tornillo, no, simplemente es esta cuestión de la crisis, nacen los cambios. Bueno, el rezago, como ya lo mencioné yo, es un aplazamiento o algo que genera un retraso. Por ende, las personas que entramos en crisis nos puede generar un retraso o un aplazamiento de cosas porque nos sacan de nuestra zona de confort. Cuando nos sacan de nuestra zona de confort es una sacudida que dice uno, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar, qué circunstancias voy a tener actualmente, no sé para dónde me voy a quedar sin trabajo, o sea, ya estamos como que decretando, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, piensa en positivo, pero el pensar en positivo también nos genera conflicto, porque si yo no soy una persona positiva, me están sacando de mi zona de confort, ¿no? El trastorno, ¿cuándo se va a presentar un trastorno? Aquí me gustaría darles lo que es el significado de trastorno, y ahorita les voy a decir. Trastorno significa un chorro de cosas, y hay muchísimos, en términos de académicos, tipos de trastornos que se subdividen, pero se refiere a la alteración de la salud. Creo que con esta pandemia a muchos se nos alteró y me conecto la salud, porque en este caso empezaron a haber trastornos de sueño, a no poder dormir en tiempo y forma, trastornos alimenticios de que pues como, por eso muchos los memes de la pandemia, un panda gordito, muchas cuestiones que se involucran en estas situaciones de vida. Pero en este caso lo podemos enfocar, yo trabajo con desarrollo humano, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Se puede generar toda esta circunstancia de crisis por una pérdida, hay que trabajar duelo,
Y cuántos, vuelvo a repetir, cuántos nos acercamos con los especialistas tal cual. La mayoría de las personas decimos, bueno, pues me desahogo con el de junto y el de junto te dice, ay, pues yo no sé porque pues no soy especialista, pero lo único que te puedo aconsejar, por eso se dice aconsejar, porque es lo tomas o lo dejas, es lo siguiente, pues que acudas a un especialista, o sea, te vuelven a repetir lo que tú ya sabes que tienes que hacer y a veces no lo haces. ¿Por qué? Porque quieres aplazar, está ese rezago, está esa incertidumbre en ti mismo. ¿Cuándo se presenta la incertidumbre? ¿Es aprendida o es de uno mismo? Pues es de las dos, es tanto aprendida como de la cuestión de conciencia. Esto es bien importante, ¿en qué autoconcepto me tengo? Y ahorita lo vamos a hacer en dinámica grupal, porque muchos decían, no, es que en línea no se puede trabajar. Claro que sí, yo actualmente, y voy a hablar desde el yo como representante legal, como rectora, hay 30 alumnos o 28 haciendo su servicio social conmigo a distancia. Y nos coordinamos en el punto de, a ver, administración con administración, van a hacer esto. Y tuvieron una serie de capacitaciones. Las capacitaciones fueron enfocadas a trabajo en equipo y liderazgo. La otra capacitación fue en resiliencia, que tanto tenemos esa flexibilidad nosotros mismos de ser flexibles y que no nos haga entrar en esta cuestión de rezago, trastorno, crisis. Esa flexibilidad, resilo es flexibilidad en cuestión de las etimologías, qué tanto soy flexible conmigo mismo, qué tanta inflexibilidad también tengo conmigo mismo. Entonces estos términos nos van a llevar a esa parte del ser humano, qué tanto te conoces. En la perspectiva de que si eres padre, pues hay niños que tienen ya su trastorno declarado y que empezaron a suceder en casa. Lo primero, se altera el sueño. Se altera todo porque también mismo te alteras. Entonces, ¿cuáles son mis normas y reglas dentro de la casa? ¿Se respetaron o no se respetaron? Si son temporales, atemporales. Tomé yo un curso apenas de esa mecánica de reglamento y dices, ¿es prepararte para esta nueva normalidad? Sí, tenemos que prepararnos para esta nueva normalidad porque pues a veces yo no me siento mexicana porque ahora sí que me cambian mis rutinas, pero seguimos trabajando en lo que cabe en la cuestión de formaciones. Como lo comenté al principio, yo con el doctor Eduardo Antonio Pérez Lara comencé este ciclo de conferencias con funciones ejecutivas, cómo es la función ejecutiva en tiempo de pandemia. ¿Y a qué me refería a las funciones ejecutivas? Pues pone a trabajar la ardilla en cuestión de que no me vea afectado en cuestión de movimiento, percepción, cuestiones de psicomotricidad, cuestiones de pensamiento, cuestiones de razonamiento, o sea, una serie de cosas. Y yo digo, ¿cuántas personas lo hicieron o no lo hicieron? ¿Por qué? Porque esta crisis va a detonar muchas cosas que a lo mejor el ser humano ya lo tenía. ¿Y qué es lo que regularmente tiene? Una depresión, por ejemplo, una depresión visible o invisible. En este caso a mí me tocó escuchar por parte de unas chicas del servicio social de que una persona, amigo de su hija, se había quitado la vida y que la pandemia había terminado de llevarse al muchacho. En este caso, pues sí, no pusieron atención en un momento dado en un foco rojo.
Entonces aquí yo los invito a reflexionar esta parte de que si seguimos con focos rojos, los atendamos. Hay especialistas de primer contacto. En este caso, pues somos los terapeutas los que nos dedicamos a toda esta parte de desarrollo humano. Y no quise poner diapositivas porque yo dije, ay, se va a ver bien bonito esta parte de la presentación, la puedo leer, pero quiero que se lleven un mensaje de reflexión. ¿Qué tanto tengo yo de mi autoimagen? Por ejemplo, muchos me podrán decir ahorita, ay, es que no está maquillada. No me maquillo porque me da alergia el maquillaje, esa es una. Y cuando me tengo que maquillar, pues ahora sí que, pues nada, es cuando tengo particularmente un evento que es social, este es un evento social, ¿sí? Pero que no involucra verme más allá de lo linda, ¿no? Como dicen. Quiero demostrarme yo, ser yo misma, que mi autoestima sin maquillaje soy yo. A veces sí tengo ahí mis fotos muy, muy bonitas, pero quiero demostrarme hoy como, tanto como profesionista, como persona y como ser humano. Diana es así, ¿sí? Bueno, podemos tener esta perspectiva, como les comentaba, de los alumnos de servicio social. Me dicen muchos, es que recibiste a muchos. Sí, recibí a muchos porque en su momento la asociación se vio desequilibrada por esta situación de la pandemia y ellos vienen a ser un soporte para mí, que es darme esa flexibilidad de delegar responsabilidades en trabajo en equipo. Primero se tuvo que trabajar con ellos en la cuestión de equipo, pero creo algunos se salieron a tiempo en esa parte de que no saben trabajar en equipo. Y hoy en día tenemos que recordar esta parte, trabajo en equipo. ¿Sí? Es muy fácil decir, bueno, es que trabajo yo sola y gano mejor solo. Sí, puedes trabajar solo, pero hay veces que se requiere trabajar en equipo y Médicos Unidos es una parte de ello, trabajar en equipo. Que nos puede generar esta parte de a otros el, uy, estoy enojado por esta parte. Ejemplo, yo empecé con Médicos Unidos y posteriormente comencé con una serie de cursos que fueron también capacitación para mí, porque me capacité en resiliencia, me capacité en pictogramas, me capacité en una serie de cosas que necesitaba yo capacitarme en su momento, y creo que la pandemia dio esta parte, esta situación del SARS-CoV-2, que es su nombre, su término general, COVID-19 por el año que se da a conocer, pero en esta parte del SARS-CoV-2, ¿a cuántos dicen, ay, los cursos están bien baratos? Porque se vino una crisis económica, ¿no? Entonces, aprovechar, ayudarnos unos a otros, y nosotros como asociación fuimos parte de tener cursos de desde 150 pesos a 400 pesos que todavía siguen en curso. Somos especialistas de alto calibre, sí, somos especialistas de alto calibre porque hemos tenido estudios hasta en el extranjero, pero con siempre la conciencia de ayudar a los otros, de ayudarnos a unos a otros y de ayudarnos a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, ahorita tenemos un chico en homeschooling, con trastorno, el cual la única crisis que yo puedo decir que tiene este chico ahora es el apego. Vamos a tener que trabajar el desapego, pero en eso va a ser un reto. ¿Por qué? Porque sus papás se atrevieron a conocerlo más en esta parte de su trastorno, se atrevieron a tener el reto como profesores, ambos padres, porque papá también está trabajando desde casa. Entonces vino a mover muchas cosas, pero en este caso yo quisiera preguntarles
como me lo preguntaron a mí una vez, ¿estás listo para ser padre o tienes hijos por tener hijos? En este caso, por ejemplo, muchos papás dicen, ay, ya quiero que se acabe la pandemia porque ya no lo aguanto, ¿no? ¿Qué tanto conoces de tu hijo? A veces por no conocer a nuestros hijos, recaen en estas situaciones, rezago, trastorno o crisis. Entonces, conocer bien a tu hijo es como conocerte a ti mismo bien, saber relacionarte. A muchos nos cuesta trabajo la relación humana, ¿sí? Y es todo un reto. Ahora todo un reto es estar en casa, sí, ¿cómo voy a estar en casa? De hecho, hay varios videos ahorita en redes sociales, pues somos la generación como que avanzando el tiempo, somos la generación que no hicimos nada. ¿Están hablando por todos o también hablo por mí? Entonces también hablar desde mi yo, desde mi mí, desde mi tú, como dicen varios chicos, que les dices tú, bueno, hablar desde mi campo de desarrollo, qué tanto me preparé, ¿no? Como les comenté, yo tomé varios cursos, de los cuales impartí varios cursos, y con los chicos de servicio social lo que se hizo por último fue esta parte de darles cierre de ciclos. ¿Por qué se les dio cierre de ciclos? Y no se los di yo, se los dio mi colega, la maestra Rosalba Vázquez Roldán, a la cual le mando un cordial saludo, con perspectiva logoterapéutica, porque se requiere, en estos tiempos se requiere un cierre de ciclos. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Y qué sigo aprendiendo? Entonces, no sé si pueden abrir todas sus cámaras, para compartir esta parte de aprendizaje prenavideño, micrófono. Veo que hay varios de mis chicos de servicio social aquí. Muchas gracias por entrar. A Muy ver, bien. doctor, vamos a empezar con usted. Usted fue el que inicia el proyecto Médicos Unidos. Bueno, vamos a precisar algunas cosas. Médicos Unidos nace en esta pandemia, por la necesidad de tener comunicación de lo que estaba sucediendo, claro, no solamente desde el punto de vista médico, sino también social, en la educación, en la familia, en nuestros hábitos. Y con un grupo de amigos y colegas iniciamos un chat por WhatsApp el 21 de abril de este año. La primera sesión la hicimos el 8 de mayo y tú nos hiciste favor de prestarnos ahí tu plataforma a finales de mayo con la presentación de la doctora Romo acerca de las inmunizaciones. A partir de eso, llevamos 32 videoconferencias, más de 55 videopláticas de martes y jueves, en las que hemos abordado infinidad de temas, desde de educación, de enseñanza, cuestiones de la pandemia propiamente, de infectología, de psicología social, de historia, temas de transmisiones de vectores, de nutriología, una nutriología aplicada, sobre todo al primer contacto, a la información. Y creo que, como decías de la resiliencia, yo le llamo, aunque puede ser lo mismo, a lo mejor estoy equivocado, la catarsis. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sobreponernos a una frustración. Todo esto de lo que habíamos vivido y que durante generaciones nos fueron enseñando desde que éramos niños a vivir lo que se esperaba de nosotros, nuestro comportamiento, nuestras metas, nuestras necesidades económicas, sociales, afectivas, se ven trastocadas de manera brusca a nivel mundial, en la que a mí en lo personal no me gusta la nueva normalidad.
porque en realidad yo le llamaría nuestra nueva realidad. No tiene nada de normal. Esto es totalmente anormal a lo que habíamos vivido. Entonces, para mí esta nueva realidad, pues tiene que estar plagada de ideas, de aprender de lo que estamos viviendo con algunas herramientas del pasado y de lo que conocimos. Y definitivamente estoy crédulo de que ya nada va a volver a ser igual. Ya nada va a volver a ser igual en la educación de los hijos, ya nada va a volver a ser igual en su comportamiento, las metas, y todavía no sabemos las repercusiones que van a tener de las generaciones de niños en las diferentes etapas pediátricas, este confinamiento, y después cómo va a ser su socialización, si se están acostumbrando a tener una vida digital por medios de comunicación digitales, en las que pues muchos de nosotros, sobre todo los viejos como yo, estábamos acostumbrados a los abrazos, al compañerismo, a hacer pandillas, etcétera. Y yo creo que sería tal vez, desde mi personal punto de vista, que el que tiene más sensibilidad de sentir esto, pues es un filósofo. Después el científico trata de darle forma, tratar de demostrar matemáticamente lo que nos está pasando. Ahí está la investigación. Yo creo que estamos en vías todavía de seguir aprendiendo en todos los aspectos lo que está sucediendo. Y de allí ya después la aplicación práctica. ¿Cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones, a la sociedad y cada una de las personas en su diferente nivel de educación, de edad, social, de región, de costumbres? Yo creo que es un gran reto y una gran oportunidad también. Como tu tema es rezago, el término inicial, pues rezago no es nada más que atrasarse. Entonces, seguramente que la marea de la lógica de las masas es ir juntos hacia algún lado, etcétera. Aquel que se va rezagando, el que se va atrasando, pues va a tener dificultades para ponerse al tanto en todos los aspectos. Y ahí, pues podemos poner ejemplos de liderazgos, ¿no? El presidente no usa cubrebocas cuando todo el mundo debe de usarlo. Y así como eso podemos poner muchos ejemplos negativos que van a impactar. Sin embargo, creo que es labor de cada uno de nosotros, con nuestra capacidad y la posibilidad de poder, o sea, lo que podamos, desde nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestra sociedad, en nuestro México, etcétera, y logrando pequeños cambios que van a ser los grandes cambios del futuro. Eso entiendo yo. Y Médicos Unidos, para concluir mi participación, diría yo que es todo eso junto. Médicos Unidos es la posibilidad de darle universibilidad y empoderar a cualquiera que quiera pertenecer a Médicos Unidos, que quiera vertir su opinión, va a ser respetada. No hay una limitación excepto la lógica del respeto hacia el semejante, evitar las cuestiones de tipo agresivas o lacerantes o, que aíslan a los demás. No, eso es precisamente la comunicación, y la plataforma de Médicos Unidos como un grupo, ahora avalado por la Academia Mexicana de Pediatría, pues es darle la oportunidad a las diferentes opiniones. Todo para mí pertenece al conocimiento, y mientras más ideas tengamos, mientras más oigamos, mientras más veamos, pues nos vamos enriqueciendo. Finalmente nosotros tomaremos la decisión que queramos. Entonces hay planes muy ambiciosos para Médicos Unidos. Tenemos un canal de YouTube en el cual vamos a llegar a 200 suscriptores. Los invitamos a los que gusten. Ahí tenemos 100 videos de lo que hemos grabado. Ahí hay una manera de identificar los compromisos que han ejercido la gente que ha dado una capacitación, un mensaje, una presentación científica o del tema que sea.
Y también, pues tenemos afortunadamente dos revistas que están a su disposición, una de nutriología aplicada, que dirige el doctor Arturo Perea, académico, y la otra de pediatría de primer contacto, que dirige el académico también Ulises Reyes Gómez. Entonces, ahora en lo personal estoy muy preocupado porque se hagan cosas de primer contacto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a dejarnos de la filosofía de los hospitales y vamos a pensar más cómo promovemos la salud. Y la salud no es solamente estar sano físicamente. O sea, la salud es estar sano emocionalmente, socialmente. Todo esto que vemos todos los días en los noticieros que matan y descuartizan, en realidad es una enfermedad social. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Hemos llegado a tal grado de descomposición que ya hasta lo hacemos natural y normal, y no lo es totalmente anormal. Entonces, Médicos Unidos pretende de esta manera estar generando información, dar información, tener comunicación con los integrantes. Queremos hacer videoconferencias bilingües, que tengan traducción simultánea y que puedan ser bilingües a nivel de YouTube. Ojalá lo logremos, porque Médicos Unidos es una plataforma que no tiene presupuesto. Es nada más una plataforma que actúa de buena fe, muchas ganas, con las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, o el conocimiento o la experiencia. Y yo creo que ha dejado ver Médicos Unidos, sin querer pavonear nada, que a lo mejor esa es una de las formas de nuestra nueva realidad que puede marcar cambios. Yo te agradezco, Diana, que me hayas dado la palabra, creo que me excedí y te regreso. Perfecto. Edmundo, tú que estás en el campo de la aviación, ¿esta pandemia te generó un rezago, trastorno o crisis? Hola. Hola. Sí, definitivamente fue una de las industrias más afectadas en esta pandemia. La recuperación todavía no está a la vista, de hecho, y estamos atravesando ahorita unas reestructuras laborales, contractuales, muy fuertes, del 70% aproximadamente de reducción de los ingresos, y eso para revivirla, porque así lo manejan, ¿no? La empresa. Entonces eso sí, claro que ha generado un trastorno en nosotros emocional, sin duda, porque ha habido mucha incertidumbre de trabajo, no ha habido casi vuelos. Yo regresé de marzo de Europa, estuve allá en Londres, me tocó cuando le dio a Boris Johnson COVID y al príncipe, entonces estuvimos encerrados en el hotel 8 días allá. Regresando de ese vuelo, cuando normalmente hubiera estado haciendo otro vuelo a las 36 horas, no, ya no volé hasta agosto, volví a volar y fue también muy reducidos vuelos de ida y vuelta nacionales, ya estaban cerradas seguían cerradas las fronteras. Por ejemplo, o sea, sí había vuelos a Estados Unidos, pero no podías quedarte, nada más ir y venir, ¿no? Y la gente que fuera tenía que ser ciudadana y no, nada de turismo. Entonces, bueno, sí nos ha afectado muchísimo, como comento, gravemente. De hecho, yo todavía no dimensiono qué, qué está cambiando realmente, porque lo primero que he sufrido es no volar. Ahora sigue pues ver si va a haber trabajo para el próximo año y de qué manera va a haber ese trabajo, ¿no? O sea, con qué ingreso y tener que valorar si es lo adecuado, porque la aviación es una forma de vida que absorbe completamente la atención y el tiempo de uno. Entonces no es tan fácil de decir, ay, vuelo ahorita y el próximo mes igual no, o sea, no, si estás volando es de lleno, ¿no? Y bueno, combinado con lo que estoy terminando el 18 de diciembre, o sea, el 18 de este mes, termino ya la licenciatura en Mercadotecnia Digital. Entonces, así como comenta tú, licenciada Diana, y todos, esto vino a darnos una oportunidad a cada uno, si así lo quisimos ver, la pandemia, de poder encauzarse o visualizar un nuevo camino en la vida de todos, nuevos ciclos, cerrar algunos y abrir nuevos. Entonces yo veo y siento que mi ciclo va a comenzar con la mercadotecnia digital el próximo año, queriéndome
pues internar en eso y me gustaría, de hecho, trabajar de eso y cerrar mi ciclo en la aviación porque esto fue así como que la gota que derramó el vaso en la cuestión emocional respecto a la aviación y mi vida, ¿no? Con ella. 22 años ahí llevo y bueno, pues sí, tal pareciera que es un buen cierre de ciclo. Saber que terminé el 2020 como el año más raro y ese año acabé, ¿no? Mi carrera en la aviación. Pero bueno, todavía no hay nada escrito, entonces seguiremos viendo. De mientras, me han servido muchísimo estos cursos. De verdad, entender, por ejemplo, lo de la resiliencia fue muy, muy interesante que entender cómo adaptarse, ¿no? A lo que viene para todos. Entonces, son herramientas que se me hacen muy útiles en este momento. Gracias. Perfecto. Carla Isela, veo que estás en la calle con tu iPhone. ¿Cómo ha sido esta pandemia para ti, ahorita que andas en la calle con este frío? ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, sí, sí. Pues de hecho estoy para hacerme la prueba, vine a hacerme la prueba porque trabajo en el sector salud, pero laboralmente a mí me da mucho trabajo y pues en cuestiones sanitarias pues sí me ha cambiado mucho eh, todo porque a pesar de que estoy en el sector salud pues te cambia por completo todo, tienes que adaptarte a todo lo que viene y con riesgos. Pues, también pues con el sentimiento de que pues estás en la carrera de aviación y ves como que un desequilibrio, ¿no? A lo mejor, pero pues a ver qué sale en un futuro y pues adaptarnos a la pandemia. Ok, perfecto. Mine. Muy buenos días a todos. Pues a mí sí me vino a cambiar todo, ¿no? Como que me hizo recordar cosas que no quería recordar, güey. O sea, fue una crisis, ¿no? Está siendo una crisis. Y como se vio en la conferencia anterior, cerrar ciclos. Entonces estoy ahorita en eso, en el trabajo de cerrar ciclos. Y de un trabajo de 9 horas, pues sí me lo redujeron menos, ¿no? Hubo días también en que no fui y eso sí como que cambió todo porque como estoy acostumbrada a ver gente, a mí me gusta ver gente y eso de estar aquí como que encerrado, no salir tanto, yo siento que sí fue como que un parteaguas, ¿no? Y me hizo regresar al pasado sin quererlo, ¿no? Pero igual al mismo tiempo es bueno porque uno pues sí debe de dejar ir cosas que no le benefician y sanar uno, ¿para qué? Para estar lo mejor estable posible y seguir adelante, ¿no? Y siempre pienso eso, que seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Seguir luchando, trabajando y no parar. Pero sí, sí, y si hay algo que resolver, pues resolver, pero seguir adelante. El hecho de resolverlo no quiere decir que te estanques, o que te quedes allí, ¿no? Sino seguir trabajando, avanzando. Así es. Perfecto. Gracias. ¿Alguien Gracias. más que quiera participar? Una opinión, doctor Roberto Rodríguez. Doctor, ¿está por ahí? Bueno, en lo que encauzamos nuevamente para ir cerrando esta parte, como bien lo comentaron muchos, hablaron de las emociones. Las emociones deben de ser tomadas en cuenta en todo a partir de la cuestión neurocientífica, que Francisco Mora tiene varios libros en cuestión de neuroeducación, y Francisco Mora es un doctor en neurólogo, neurocientífico, que dice que hay que conocer que el cerebro es como un guante, o sea, el cerebro está también en constante cambio. Las emociones no siempre van a ser las mismas, también van a cambiar. Si yo era una persona valiente, me puedo confrontar al miedo o incluso a la tristeza. Entonces, es preguntarnos en nosotros mismos en esta cuestión de crisis,
de rezago, qué tanto conozco de mis emociones, qué tanto a la medida sé manejar también mis emociones, porque las emociones a veces son las que nos llevan a la deriva, como algunos lo dicen. Mi emoción se desbordó, no tomé en cuenta lo que estaba diciendo, no lo pensé, no lo analicé, y ahorita esa pequeña, como dicen, la gota que derramó el vaso, nos lleva a esa sensación de, de la crisis emocional. ¿Cuántos ahorita están padeciendo este famoso que los están declarando con trastorno de ansiedad generalizada? Porque de repente se desborda la emoción y no la sé controlar. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Hay que saber diferenciar las dos cosas. Pero a ver, Isabel, no sé si quieras participar. Tú que estás ahí en Monterrey, platícanos un poquito. Bueno, aquí en Monterrey sí ha sido un poquito, bueno, para mí en lo personal ha sido bastante difícil porque pues yo estoy acostumbrada a un área de trabajo, al contacto con gente y de golpe encerrados y amenazados prácticamente con que si salen pues es multas y estar emitiendo permisos para poder salir. Ahorita en Monterrey hay una situación muy especial porque están cerrando prácticamente todos los fines de semana, entonces la gente entró en pánico total y entre semana está las calles colapsadas, todo lleno de coches, el tráfico en los centros comerciales está horrible. Entonces para mí lo personal sí es bastante, pues la verdad sí me cambió todo, porque pues estás acostumbrado a un ritmo de vida y estás acostumbrada como que al trato en ciertos aspectos en tu trabajo y las condiciones a las que quieras que no te creas una rutina. Y pues la verdad aquí como que sí me vine a topar con pared, a encontrarme cosas que la verdad ni yo sabía ni de mí misma, ni de, digamos, en este caso que estuve un tiempo más conviviendo en casa. Entonces, a la vez a mí me cambió para positivo, porque me dio tiempo de conocer a todas las personas y darme cuenta de la realidad que es para mí la prioridad. Porque a veces creemos que nuestro trabajo es la prioridad y tener un buen sueldo y tener un buen puesto y todo eso, pero dejamos de lado lo que en realidad nos conforma como personas. Entonces, para mí, la verdad, sí ha sido un poquito difícil adaptarme, pero creo que me ha ayudado a sentar bien las bases a partir de ahora de cómo quiero y cómo afrontar esta nueva realidad. Así es una nueva realidad, como bien lo mencionó el doctor, como bien lo mencionan, por eso quise hacerlo dinámico para que vean que, ay, no, en internet no puede ser dinámico. Claro que sí podemos ser dinámicos a la distancia, pero todos debemos entender que las emociones en la cuestión de fisiología humana, en la cuestión de la neurociencia, va a tener un gran impacto, lo que nos puede llevar, como bien lo dijo el doctor, también a una catarsis, que es lo mismo de resiliencia, pero es esta parte de reflexionar y que también el estado anímico, que también pensaron, y lo voy a decir a partir de varias experiencias y pláticas, el gobierno pensó en el estado físico de las personas, el cuidado físico, pero jamás pensó en el estado mental. Entonces, en el estado anímico va a determinar muchas cuestiones de memoria. Ahorita se ha acercado con nosotros mucha gente por cuestiones de pérdida de memoria. Por eso en un principio yo aquí en Médicos Unidos quise dar esta parte de, pues activa tus funciones ejecutivas, ¿no? Como dicen, chécate, mídete, muévete. Hay que estarse moviendo, pero siempre el ser humano va a estar, ahora sí que potencializado en las partes emocionales que a veces son la razón de vida, son una razón de vida. Entonces, la autoestima, debemos de comenzar con esta cuestión de rezago, trastorno, crisis, el checar cómo está mi autoestima,
sí, el conócete a ti mismo, que es una base filosófica, que cómo está tu autoconocimiento y cómo está tu autoimagen. Y a veces nos vamos por la autoimagen externa, ¿no? O sea, ¿qué piensan de mí los demás en lugar de qué pienso yo de mí mismo? ¿No? Es el potencializar el yo interno. Muchos ahorita también tienen esa motivación extrínseca, que es la externa, y no todo cambio se da por dentro. Y cómo podemos cambiar a partir de todas estas neuronas espejo, como bien lo mencionó el doctor Eduardo. Nuestro presidente no usa cubreboca y, por ejemplo, aquí vemos a Carla con su cubreboca, pues que nos va a dar un impacto que está en la calle, pues tienes que tener tu uso de cubreboca, aunque sea también por el frío, para no estar respirando el frío también. Entonces, eso es en general. Mayra, ¿algo que quieras decir? Sí, creo que, como decía el doctor, y tú, y esta situación pues no es nada más ahorita. En un futuro nos esperan grandes retos como profesionistas y como ciudadanos, porque todo esto se va a proyectar desafortunadamente pues en enfermedades. Se van a incrementar o se van a potencializar si es que no hay una, quizás prevención, ¿no? Hay personas que están enfermas y que ya no sería quizás decir preventivo, sin embargo, sí frenar todas las consecuencias que puede haber, porque al sentirte mal anímicamente, hablando de las emociones, pues todos se proyectan en tu organismo y se desencadenan varias cosas. Entonces, hay que estar preparados como profesionistas, pero también como personas para que no sea tan alto el impacto, porque de que va a ser impacto, como lo menciona en la conferencia, que es rezago, decía el doctor que eso pues nada más se puede como actualizar de alguna manera, pero ya cuando sería un trastorno y generar una crisis la vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo y para eso hay que prepararnos. Así es. Recuerden que Médicos Unidos tiene esta parte clínica, esta parte educativa, por eso es vida, experiencia y aprendizaje. Todos aprendemos de todos y solamente se van a quedar en rezago los que quieren, pueden llegar al trastorno, pero vamos a seguir viviendo la crisis. Entonces, ¿cómo sobreponernos a ese tipo de crisis? Creo que es ahí nuestra pregunta. Y es como dicen, vivir la cuestión cuántica, el aquí y el ahora, es importante para prevenir. Y como bien también lo dice el doctor Francisco Mora, lo voy a mencionar, también olvidar y soltar es esencial. Y creo que a muchas personas eso es lo que nos cuesta trabajo. Bueno, no sé si haya más preguntas, alguna otra participación, para ya cerrar y hacer una conclusión general. Yo me voy a salir para sacar unos teléfonos que no sé si haya más participaciones, preguntas, dudas. Sí. Otro aparato. ¿No? Sí, Sí. ver, Sí, la neurociencia, estamos hablando de neurociencia o neuroeducación, que esta nos ayuda a educarnos a nosotros mismos, o sea que lo que pensamos es lo que va a modificar todo nuestro comportamiento, o cómo. Así es, O cómo. así es. Ajá. Tenemos sustento físico, sustento científico y sustentos tecnológicos hoy en día. Entonces, esta parte de esta charla no quise usar diapositivas porque a través del diálogo también podemos reflexionar. Y creo que se necesita más ahorita el diálogo para mí que una cuestión visual, porque visuales tenemos las noticias, que a veces las noticias ya no son noticias, pero en general
es esa parte de reflexión. ¿Cómo quiero cerrar mis 2020? Yo lo quise cerrar aquí en Médicos Unidos, no un cierre de ciclo, sino como una apertura, un seguir, pero en esta parte de reflexión. Ojo, la prevención, la cuestión de primer contacto, conocerme a mí mismo, el autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, me hicieron llevar a cabo una crisis, sí, un trastorno o un rezago, y estará en cada persona si quiere quedarse. El rezago no solamente se da por alguna situación, sino que también se da por uno mismo, dependiendo las características familiares, personales, pero va a contribuir más hacia lo que es una parte vivencial de la persona misma, del ser humano. Entonces, viendo a otros seres humanos, nos cuidamos, nos vacunamos. Yo creo que aquí es tener, como bien lo mencionan todos, entre todos, estamos en incertidumbre, pero el seguir cuidándonos, que puede haber riesgos, en la vida siempre va a haber riesgos, pero como dicen, hay que vivir la vida bien, sanamente. Como dicen, mente sana en cuerpo sano. Doctor Eduardo. Sí. Muchas gracias, licenciada Diana Dávila Patiño. Esta plática de rezago, trastorno o crisis, pues es una plática muy inspiradora que nos hace reflexionar, y creo que la enseñanza y mensaje que yo podría dar sería de que todos tenemos el poder, o sea, todos podemos hacer algo. Y yo creo que se puede notar más o hacerlo mejor cuando primero nos apasionamos, porque de la pasión que tengamos nace la energía, la búsqueda de soluciones, la inteligencia, las formas, la manera, y de esa forma, con esa pasión, tenemos que desear pues estar mejor, mejor que como estábamos antes, mejor que como estábamos ayer, mejor que como estábamos de niños. Y en esa manera no solamente contagiamos a otros, sino que además van surgiendo planes o formas que siempre es mejor tener plan A, plan B, plan C, o sea, un montón de planes que uno solo. En cualquier etapa de la vida se puede tener participación, se puede tener y lograr cambios, y yo creo que con la idea, el intercambio de ideas de todos nosotros, podemos evitar ese rezago, ese trastorno y esa crisis. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los que participaron de parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Les agradecemos su participación y hasta la próxima. Gracias, adiós.